Cordial saludo y bienvenidos nuevamente a este espacio de enriquecimiento del conocimiento con FIES, consultoría empresarial especializada. Y bien, el día de hoy la invitación nos conlleva y nos trae directamente a analizar un elemento fundamental que debe considerar toda organización frente a la gestión de la toma de decisiones y cómo esas decisiones son financiadas. Es decir, cómo estructura financieramente su organización para establecer cuáles son las proporcionalidades que debe de considerar para el financiamiento del crecimiento organizacional. En ese orden de ideas, la gestión sobre la deuda y la gestión sobre los recursos de inversión por patrimonio son elementos clave que se deben de tener en cuenta para este escenario tan valioso que nos convoca el día de hoy y es analizar la estructura de capital. Si bien hemos podido abordar varios ejercicios sobre la evaluación asociada directamente al análisis estructural de las organizaciones, derivados de sus estados financieros básicos, pero en ese mismo orden de ideas también las formas en cómo se encuentra establecida directamente sus proporciones de financiación a través del análisis vertical, es decir, las dinámicas de proporcionalidad en cuanto a la participación del endeudamiento en el corto y largo plazo frente a las operaciones permanentes que se derivan del ejercicio del desarrollo de sus activos y los recursos de patrimonio que acompañan directamente pues también a esa dimensión de financiación en las organizaciones. Así es como el día de hoy vamos a estar desarrollando algunos elementos teóricos y vamos a tener un espacio no tan largo dentro de una disposición de un análisis técnico aplicado a esos estados financieros que ya hemos venido desarrollando y hemos venido analizando para complementar aún más la visión estratégica de la lectura de la información financiera organizacional. Entonces, por acá nos damos a la tarea de compartir con ustedes nuevamente una presentación organizada, preparada para, obviamente, compartir información clave, relevante. No sin antes, Jefferson Quirós, su servidor, consultor empresarial especializado, docente de ciencias económicas, administrativas, contables y empresariales. Allí pueden ver todas mis credenciales y además de ello mis datos de contacto para que nos mantengamos siempre firmes y dispuestos a atender el cubrimiento de sus necesidades en orientación en la estrategia financiera y la gestión en la toma de decisiones empresariales. Muy bien, entonces, el día de hoy vemos la estructura financiera y las decisiones de financiamiento, específicamente desde la estructura de capital. Como nosotros desde la gerencia financiera siempre vamos a tener que estar virtuados principalmente de todo un análisis técnico estructurado de la forma en cómo generalmente ha venido creciendo de manera sistemática la organización o las organizaciones para poder enmarcar una planeación que va a ir siempre orientado a lo táctico en el corto plazo y a lo estratégico en el largo plazo. Y en ese mismo orden de ideas, ¿cómo podemos llegar a generar esa configuración que avala directamente las formas en cómo podemos encontrar fuentes de financiación que ayuden directamente, no solamente a somatizar y a suavizar el impacto sobre las formas de financiación y que ayuden a esa estructuración eficiente del manejo del costo del capital. Es así como nosotros deberíamos de preguntarnos o hacernos una primera pregunta. ¿Qué considera usted que es mejor? ¿Financiar una empresa con deuda o con recursos propios? Aquí es bien importante que nos hagamos esa pregunta. Pero si bien nos hacemos y nos formulamos esa pregunta que aspiraría leer sus comentarios aquí en nuestro banner.
dependerá muchísimo de qué capacidad de pago también posea directamente la organización. Pero no solamente la capacidad de pago, sino cuánto estoy generando yo de valor agregado en la organización para no solamente cumplir la esencia de los negocios, que ya hemos tenido la oportunidad de conversar un poco al respecto en capítulos anteriores, en sesiones anteriores, que ustedes van a poder encontrar directamente en nuestro canal, en el cual directamente las formas de financiación que nosotros podamos integrar en las operaciones de la organización deberán siempre de materializar esa esencia de los negocios. Y es que el costo por medio ponderado de capital o el costo de capital siempre deberá de ser inferior a la rentabilidad operativa del activo o a la rentabilidad operativa de las inversiones de capital desarrolladas directamente por los proyectos, las organizaciones o incluso la evaluación de los emprendimientos. Es decir, que en ese mismo orden de ideas debemos de estar muy presentes en la evaluación constante de los riesgos organizacionales, los riesgos, la gestión del riesgo empresarial, que siempre va a estar allí presente para que nosotros podamos sostener el crecimiento de una manera objetiva. Es así, de esta manera, como debemos de considerar algunos objetivos claves dentro de esta sesión. Vamos a comprender ese concepto de la estructura de capital, cómo es la dinámica de su comportamiento. Vamos a diferenciar la deuda del patrimonio, cuáles son las ventajas o desventajas que pueden existir en ellos, directamente asociado incluso a los mismos riesgos de financiación que pueden estar presentes en la forma de cómo me financie. Y vamos a mirar la forma de interpretación del apalancamiento financiero, que es muy diferente el apalancamiento financiero a ese elemento clave de los inductores o indicadores de valor que tomábamos anteriormente, y es la palanca de crecimiento. Y la palanca de crecimiento es muy diferente al apalancamiento financiero. Y allí es donde vamos a tomarnos un espacio para suspender de manera transitoria la presentación y abrir de manera directa los estados financieros que hemos venido trabajando. Entonces, esa interpretación del apalancamiento financiero nos va a dar la posibilidad de saber cuánto debe de ser ese recurso de capital en términos de proporcionalidades que debe estar dispuesto o disponible para inyectar directamente en la operación o en las fuentes de financiación que estarán en amparo del sostenimiento de las operaciones organizacionales. Además de ello, vamos a comprender el efecto del escudo fiscal, si bien lo hemos venido trabajando de una manera clara y objetiva. Es importante que miremos algunos elementos adicionales sobre los efectos, precisamente porque puede existir la posibilidad de que ese escudo fiscal en materia contable y en materia del cumplimiento normativo tenga algunas limitaciones y es importante saber cuáles son esas limitaciones. Ahora bien, también tendremos como objetivo de esta sesión relacionar la estructura financiera con la creación de valor. Muy bien, entonces damos un paso al frente y vamos con esa gran decisión financiera que siempre existe dentro de las organizaciones. ¿Cuál es la forma en cómo yo me voy a financiar? Y esa es una pregunta fundamental. ¿Cómo voy a financiar el crecimiento de mis activos? ¿Lo voy a hacer a través de deuda o lo voy a hacer a través de patrimonio? Y allí es donde vamos a empezar a conocer qué cualidades, qué características, qué ventajas o desventajas tiene cada uno de ellos. Ahora, vamos, ¿por qué es importante tener esa diferenciación sobre si me financio sobre deuda y patrimonio de manera previa antes de llegar al escenario de análisis sobre lo que les mencionaba con anterioridad? Es importante saber cuánto yo voy a financiar por deuda y cuánto voy a financiar por patrimonio, principalmente porque esto afecta directamente el valor del costo promedio ponderado de capital de la organización. Es decir, que dentro de la estructura de capital yo voy a poder encontrar esa función objetivo en la cual exista un equilibrio en el que yo pueda materializar la menor financiación o el menor costo de financiación de las operaciones de la organización o incluso de los proyectos. Y en ese mismo orden de ideas voy a gestionar de manera eficiente el nivel de riesgo al que me puedo someter. Y como estamos hablando de una estructura de capital, es un riesgo asociado a lo sistémico, porque hay elementos macroeconómicos externos que no se pueden controlar desde la organización, como lo son el crecimiento interno bruto o el crecimiento productivo de la nación o el territorio donde se encuentra directamente la organización, pero además de eso, cómo se
presentan los resultados sobre los índices inflacionarios y que esto nos pueda llevar directamente a la implementación de los gobiernos centrales o incluso la misma banca central, mejor dicho, desde la banca central, que se adopten políticas monetarias de contracción o de expansión. Y si llegamos al escenario de la contracción, es que es un aumento en las tasas de interés y ese aumento en las tasas de interés implicará que los establecimientos de crédito generen una suba dentro de los niveles de tasas de interés y que eso haga que en efecto pues el endeudamiento sea mucho más costoso y haga pues en ese mismo orden de ideas pues materializar un riesgo financiero que viene por efecto del riesgo sistémico que no es inherente al funcionamiento de una organización, porque este pues naturalmente está mostrando lo que es el comportamiento explícito del mercado. Ahora, ¿por qué es importante también adicionalmente? Porque nos da la capacidad de poder identificar los factores de crecimiento. No hay nada más hermoso que trabajar con la deuda, ¿cierto? Siempre y cuando la deuda sea invertida directamente en el aumento de la productividad y la capacidad empresarial de atender las demandas de mercado. Sí y solo sí se cumple esa relación, porque si no, las condiciones de crecimiento en la empresa pudieran someterse incluso, eh, tener condiciones de disposición de riesgo operativo, dado de que quizás el endeudamiento no es invertido directamente en las operaciones del negocio. Y eso tiene que empezar a evaluarse de una manera mucho más fuerte o rigurosa dentro de la organización, porque ¿para qué te estás endeudando? Para de pronto elementos personales a título de la organización o esos gustos y preferencias a nivel individual que compromete directamente los escenarios de liquidez de la organización. Es un escenario más de reflexión para que nos cuestionemos al respecto, porque siempre será importante saber cómo nos estamos endeudando desde la proporción de la deuda o de la inyección de los recursos de capital de patrimonio, porque esto hará que yo sea más costoso en términos de la sostenibilidad de la financiación de la operación del negocio. Y no queremos llegar a esas instancias, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué también es importante? Porque de acuerdo a la forma en cómo yo establezca la estructura financiera, puede mejorar las condiciones de los indicadores avanzados financieros, como lo es la liquidez, cómo está ese comportamiento de la capacidad de la atención a la deuda del corto plazo y así, pues obviamente con cada uno de sus indicadores adicionales, prueba Asia, prueba super Asia, capital de trabajo neto contable, capital de trabajo neto operativo, disponibilidad inmediata y eso hará, pues obviamente en términos de cómo yo esté tomando esas decisiones de financiación, pues la liquidez se ve afectada y por consecuencia, si afecta la liquidez, pues va a generar una función directa en afectación a la creación o generación de valor organizacional. Entonces, se hace supremamente relevante saber cómo nos estamos endeudando, cómo estamos dimensionando directamente esa aplicación del endeudamiento en sus diferentes fuentes para poder, obviamente, cumplir con un propósito de la estructura financiera. Y ese propósito es poder financiar, crecer, competir y generar valor en el tiempo. Ese crecimiento importante que se da en las organizaciones es gracias no solamente a las estrategias comerciales, las estrategias funcionales que aplican directamente a abarcar las condiciones que demanda directamente el mercado, sino también cómo financiamos la operación del cumplimiento de esas necesidades. Y la forma en cómo nos financiamos, pues a la larga dará que las bases de crecimiento de una organización pues puedan ser lo suficientemente fuertes y nos ayuden directamente a competir de una manera mucho más armónica a través de la información financiera. Por lo tanto, entonces, desde la visión gerencial financiera debemos de establecer que la estructura de capital no es una decisión netamente contable, decir, ¿cuánto debo? ¿Cuánto tengo en flujos de caja? ¿Pago y doy servicio a la deuda? Por criterios de amortización, cobertura sobre el impacto de los intereses en el nivel de ventas o los márgenes operacionales, sino que también es una decisión estratégica. Y es porque tiene una relación directamente sobre el impacto de la rentabilidad, el riesgo organizacional, la flexibilidad financiera y el valor empresarial. Entonces, como es de un core estratégico, debo de tener una misionalidad clara al respecto y es que debo de poder tener la capacidad de establecer cuáles son los niveles específicos de endeudamiento que
debo de comprender en la organización. Y allí incluso hay una fundamentación teórica de Modigliani y Miller, que son autores de todo el concepto de la aplicación de la teoría financiera, y ellos establecen que entre los mercados perfectos, los niveles de endeudamiento o la mezcla entre deuda y el patrimonio no afecta al valor empresarial, pero eso sí los mercados mantuvieran unas condiciones perfectas. ¿De acuerdo? Niveles de competitividad, condiciones de atención a la demanda, niveles de oferta adecuados, eh, puntos de equilibrio sobre la estabilización en precios de mercado, competitividad perfecta. Es decir, los mercados no tienen condiciones de volatilidad o variación. Pero ¿qué pasa? El mercado muestra otras realidades. Y es que desde ese fundamento teórico, pues partimos de que no ocurre en la realidad. Porque lo que ocurre realmente en la realidad es que hay que pagar impuestos, hay unos costos financieros, hay unos riesgos de insolvencia, hay una restricción de crédito, pero aún mucho más importante, hay una asimetría en la información. Y esa asimetría en la información explica de una manera directa en cómo las organizaciones, dependiendo de su envergadura, de su tamaño, pueden encontrar acceso a la financiación o incluso pueden encontrar tasas diferenciales en acceso al crédito bancario o las diferentes fuentes de financiación que pueda tener como opción u alternativa para encontrar un vínculo directo con las fuentes de financiación. Es decir, que en ese orden de ideas, nosotros siempre vamos a tener que estar considerando elementos clave, elementos funcionales que nos ayude directamente a poder encontrar esos equilibrios, dado de que no existe una dinámica de mercados perfectos. Si bien los mercados son altamente competitivos, dependiendo de las calidades sobre el encuentro, sobre los indicadores de liquidez, los indicadores de rentabilidad, pues la banca le permitirá tener acceso al crédito financiero. Por lo tanto, si existe una estructura de capital óptima y nos da lugar directamente a tener una estructura de capital óptima. Sin embargo, dependerá de muchos factores. ¿De cuáles factores dependerá? De cómo yo empiece a considerar la estructura de capital. Primero que todo, ¿cierto? Porque representará la deuda, el patrimonio y el capital total de la empresa. ¿Cierto? Y esa estructura óptima, de acuerdo a las condiciones de la estructura de capital, permitirá que, de acuerdo a las condiciones de competitividad, la simetría de mercados, los niveles de endeudamiento, condiciones de rentabilidad, de liquidez, entre muchas otras variables, pues dará una combinación en la que la banca o aquellas fuentes de financiación presentes dentro del mercado me den la posibilidad de ser partícipe de ello. Ahora, si teniendo en cuenta esos contextos previos que venimos desarrollando, nos hiciéramos esta pregunta estratégica, ¿cuál es entonces la combinación óptima entre deuda y patrimonio para maximizar el valor empresarial? ¿Cuál sería? 30 deuda, 70 patrimonio, 40 deuda, 60 patrimonio, 50-50, lo que llaman miti-miti, 70 deuda, 30% patrimonio. ¿Quién podríamos nosotros contestar al respecto frente a esa estructura capital? ¿Qué dirían ustedes? Ya sabemos que hay asimetrías, ya sabemos que estamos en mercados competitivos, ya sabemos que los niveles de endeudamiento estarán evaluados directamente para la posibilidad de la construcción de la estructura de capital de acuerdo a la liquidez, la rentabilidad y la eficiencia operativa de la misma organización. ¿Será entonces que de acuerdo a esas variables yo podré tener presente cuánto es la proporción que debo de buscar a través de deuda con terceros o sacar de los recursos propios? Los invito a dejar sus comentarios directamente en nuestro banner. Ahora, esto nos invita directamente ¿a qué? A conocer esa diferenciación característica que les mencionaba con anterioridad de qué es la deuda, cuáles son esas ventajas o desventajas o las limitaciones que existen y qué es el patrimonio. Entonces vamos a iniciar. Las dos grandes fuentes de financiación siempre van a ser directamente para las organizaciones los recursos a través de terceros, que son por deuda, que puede ser deuda bancaria, deuda comercial, deuda por impuestos, deuda por obligaciones a capital de trabajo relacionado con el gasto administrativo, que es salario de empleados o todo lo que es los pagos por
prestaciones sociales, que, dada obviamente las cualidades y características normativas en el cumplimiento de la norma, pues hay unos periodos de vencimiento que deben de estar siendo reportados. Y mientras se dan esos periodos de vencimiento, pues son recursos de capital de financiación a través de terceros y son deudas que pues, permanentemente se están gestionando para poder mantener directamente el ciclo operativo de las organizaciones. Pero asimismo, los recursos del patrimonio, que son esos dineros propios que podemos disponer directamente para la organización. Por tanto, vamos a conocer entonces qué es la deuda. Y la deuda son todos esos recursos que nosotros podemos obtener a través de la financiación por terceros. Recordemos que esa financiación por terceros, como ya lo mencionamos con anterioridad, incluso en otros capítulos, es el endeudamiento con crédito bancario o establecimientos de crédito finalmente autorizados por la Superintendencia Financiera o aquellos elementos asociados a terceros por proveedores. ¿Sí o no? Pero, como vamos a mirar la deuda como recurso de financiación por costo de capital, solamente vamos a mirar los elementos del crédito bancario o aquellos que pueden estar disponibles directamente a través de recursos bancarios. Créditos, bonos, emisión de bonos, leasing y factoring. Incluso también se consideran elementos de deuda, algunos elementos como lo que pueden ser contratos especiales firmados directamente con establecimientos de organizaciones no gubernamentales financieras en las que nos ayuden directamente a financiar los procesos. ¿A qué me refiero con ello? Que incluso todo lo que tiene que ver con las dinámicas emergentes de la banca actual, contemporánea, donde tenemos fintech, donde tenemos crowdfunding, donde tenemos otros tipos de mecanismos, pues implican que representan costos financieros y estos ayudan directamente a que las empresas puedan tener un proceso de apalancamiento en la organización. Ahora, esos recursos por deuda tienen unas características y es que tienen un pago obligatorio, hay una generación de intereses, esa compensación económica que le retribuimos directamente a los establecimientos por facilitarnos los recursos. No hay nada más hermoso que trabajar con dinero ajeno, pero hay que, obviamente, pagar unos intereses, una compensación económica importante que, pues, nos ayuda a materializar un escudo fiscal, que más adelante lo vamos a volver a retomar. Ahora, ¿qué características también tiene la deuda? Que tiene un vencimiento, es decir, que es un ciclo de participación temporal por financiación de las operaciones del negocio en el corto o el largo plazo y ayuda a que se haga un proceso de planificación estratégica presupuestaria de recursos financieros para atender el endeudamiento. Y asimismo, importantísimo, pero incluso hasta con un gran ímpetu lo digo, el endeudamiento no diluye la propiedad. ¿Cierto? Entonces debemos de sacarnos ese mito de la cabeza de que porque estoy muy endeudado, tengo poco. No. Si estás muy endeudado, hay que entrar a evaluar si esos niveles de endeudamiento han sido asignados directamente a recursos de inversión para la operación y no han sido simplemente para satisfacer necesidades personales dentro de la organización o necesidades personales en amparo del uso del nombre de la organización. Ahí hay un escenario de disciplina que hay que obviamente considerar y no se puede dejar pues de por menos. Ahora, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio pues representa todos esos recursos de los propietarios, que incluye capital social, aportes y utilidades retenidas. Aquí hay algo muy importante y es que dentro de ese patrimonio habría que agregar un ítem adicional y ese ítem corresponde directamente a las reservas legales o las reservas estatutarias, que si bien de acuerdo a la aplicación del concepto de la norma que se deba de considerar en las organizaciones que se puedan estar evaluando, hace que, pues, obviamente estos dos elementos hagan parte del recurso patrimonial y son recursos que estarían disponibles directamente para atender cualquier escenario coyuntural por efectos de liquidez que pueda tener directamente la organización. Entonces podrán ser dispuestos directamente para poder materializar la cobertura de esos riesgos de operación que puedan llegarse a presentar. Muy bien, ¿qué características tiene el patrimonio? No tiene vencimiento, no genera obligaciones fijas
Es decir, que hay una colocación directa de recursos por inversión para financiar la operación, pero que incluso de acuerdo a la conformación y los estatutos de la organización, si corresponde directamente a poseer un estatuto de conformación, podrá establecer el pago de los dividendos, ¿cierto? Pero esos dividendos no generan una obligación fija, constante, sino que demandará que se pueda evaluar la gestión eficiente en la toma de las decisiones y que una vez se convoquen juntas directivas o las juntas anuales de asambleas de socios, pues se pueda decir, bueno, vamos a disponer de esos recursos acumulados a través de los resultados de los ejercicios, es decir, esa utilidad neta acumulada directamente en el patrimonio por los resultados integrales de la organización, pues los ponemos a rentar nuevamente en el círculo operativo, en el flujo circular que debe cumplir el dinero hacia el interior de las empresas, o si disponemos alguna proporción para entrega de dividendos, porque también hay que satisfacer esas necesidades de capital que pueden tener los inversionistas. ¿Pero de qué dependerá? De cómo se encuentre establecido en los estatutos organizacionales. Muy bien, absorbe pérdidas, supremamente importante, supremamente importante. Como acumulo resultados del ejercicio, puedo tener ejercicios acumulados. Y esos ejercicios acumulados, pues dada la posibilidad de que pueda existir una situación coyuntural en la organización, pues me dará la posibilidad de recuperar en un momento futuro posibles pérdidas obtenidas en un periodo específico. Por lo tanto, dará, digamos, como una situación armónica en cuanto exista esa relación creciente y de una administración adecuada de los recursos de capital en inversión dentro de las empresas. Y allí es donde pues, obviamente se cumple ese propósito de la acumulación de la riqueza, cuando el patrimonio empieza a tomar mayores envergaduras por resultados de ejercicios acumulados. Ahora, las características del patrimonio también nos da una estabilidad financiera. Y esta estabilidad financiera, pues obviamente es un resultado de la forma en cómo nosotros estamos administrando de manera adecuada e idónea en las organizaciones. Es así como existe una diferencia fundamental entre la deuda y el patrimonio. Si bien nos da esa estabilidad financiera, desde el acreedor tercero, ellos quieren recuperar el dinero. Es decir, que tú le pagues la deuda a través del ciclo de amortización constante periódico como se haya evaluado directamente en el escenario de la firma de la contratación del crédito bancario, no solamente lo que te prestó, sino los intereses en compensación. Pero el accionista quiere generar riqueza y esa generación de riqueza es acumulación de capitales dentro del patrimonio. Entonces, miren, esas características tan importantes que se dan desde la deuda, crédito bancario, bonos, factoring, leasing, cómo marcan las obligaciones, cómo establezco plazos, cómo me permito realizar planeación estratégica financiera de pago de esas obligaciones, es decir, cuánto flujo de caja debo disponer, pero incluso cuando llego al escenario de la diferenciación frente al patrimonio, pues son esos aportes de capital, son esos resultados de los ejercicios que ayudan directamente a que yo acumule riqueza y que no le esté solicitando a la organización sacar dineros de manera permanente por necesidades de accionistas, sino que los concentro dentro de la organización. Y dentro de su personería jurídica, pues acudir directamente a todo lo que haga a su vez del cumplimiento de las responsabilidades y la entrega de réditos posteriores a través de dividendos a esos accionistas que materializan el cumplimiento natural del por qué se crean directamente las organizaciones en un mercado competitivo. Y es generar rentabilidad, maximizar su riqueza y garantizar la generación de valor permanente en el tiempo, es decir, la sostenibilidad empresarial en el largo plazo. Ahora, ¿qué debo de tener yo en cuenta cuando construyo una estructura de capital? Es decir, esas formas o esas fuentes de financiación que me permiten sostener la operación del negocio. Debo establecer una priorización en pagos. ¿Cuáles son esas priorizaciones? Primero, mis acreedores, tanto financieros como comerciales. Financieros porque siempre me van a prestar recursos de capital, siempre y cuando yo cumpla con las obligaciones. Y en casos coyunturales de que no tenga recursos de liquidez disponible, la banca me inyecte crédito para poder atender las obligaciones con mis acreedores comerciales. Que esos acreedores comerciales, como los aliados estratégicos funcionales de una organización, porque te fía, te da descuento,
por volúmenes, descuento por pronto pago, hay que cuidarlo. Y por lo tanto, tendría que estar dentro de las prioridades de pago. Porque así yo mantengo el ciclo productivo constante, permanente, activo, y asimismo me permito vender, comercializar, distribuir y obtener los resultados posteriores de rentabilidad que me permiten atender esas obligaciones del corto y largo plazo. Porque esos acreedores, tanto comerciales como financieros, podrán estar en esas dos disposiciones. Ahora, después, ¿a quién le pago? Pues obviamente al Estado. Es en esa priorización de pagos dentro de la construcción de esa estructura capital, debo de priorizar directamente al Estado como segundo elemento, siendo o sabiendo que los acreedores condicionan directamente dos funciones: la deuda con crédito bancario y la deuda con crédito comercial. ¿El Estado por qué? Porque es que el Estado, en el caso fortuito de que yo no le llegue a pagar, pues estaré sujeto directamente a riesgos por la materialización de sanciones tributarias. Y esas sanciones tributarias son el mayor dolor de cabeza al que se enfrentan las organizaciones cuando se encuentran con ella. Entonces, al Estado hay que tenerlo priorizado dentro de esa función de pago en la construcción de la estructura de capital. Posteriormente, pagarle al Estado nuestros trabajadores, nuestros empleados, nuestros colaboradores, precisamente porque son quienes nos apoyan y nos ayudan directamente a gestionar de manera ordenada las operaciones de las empresas y cumplir, obviamente, objetivos y propósitos comunes. Naturalmente, como se establece, si a la empresa le va bien, a todos nos va bien. Y finalmente, al accionista, si bien es el que pone directamente los recursos de capital en riesgo, debe atender primero todas sus obligaciones antes de disponer cualquier recurso de capital a su disposición. La responsabilidad y la ética empresarial debe primar directamente sobre esos intereses particulares que puedan existir desde los accionistas. Si bien son quienes ponen los recursos de capital, hay que atender con unas obligaciones que obviamente están dispuestas dentro de los procedimientos normativos a los que las organizaciones obviamente se someten. Ahora, luego de tener en cuenta esa priorización de pagos, pues hay una comparación estratégica que debemos de hacer. Y es cada una de las variables a las que se vincula la forma en cómo busco el endeudamiento, ya sea por deuda bancaria o por recursos de inversión por patrimonio. Todos esos recursos de los propietarios. ¿Cuáles son esas variables? Riesgo, costo, exigibilidad y control. Por deuda, el riesgo es mayor porque puedo tener escenarios de insolvencia en cuanto no pueda disponer de recursos de liquidez. Pero si lo miramos desde el patrimonio, tenemos un riesgo menor. Claro, nos da estabilidad financiera porque estoy generando inversión de recursos de capital directos que, si bien absorben costos asociados a la tasa libre de riesgo, el beta apalancamiento del sector y la prima de riesgo del mercado asociada a la esperanza de la rentabilidad del mercado, pues pudiera ser llegar a ser menor, precisamente porque pues, no estoy incurriendo a que el endeudamiento, que sí me obliga a tener unos ciclos periódicos de disposición de recursos para pago, pues el patrimonio no exige esto. Entonces ese riesgo, pues empieza directamente a tener unos matices relevantes e importantes para considerar. Ahora, en el costo, como variable, la deuda es menor. Recordemos que el establecimiento de crédito establecerá tasas de interés de acuerdo a las condiciones macroeconómicas en las que se encuentre el país, pero en ese mismo orden de ideas, el costo llega a ser menor porque aplico el escudo fiscal aplicado desde la norma, ¿cierto? Y en el patrimonio, pues el costo es mayor porque asumo todos esos riesgos que anteriormente mencionaba, pero en ese mismo orden de ideas no aplica escudo fiscal. Y al no aplicar escudo fiscal hace que los costos de financiación sean más elevados y esa estructura de capital pueda llegar a una condición creciente si tengo unas relaciones proporcionales de financiación amplia por recursos de patrimonio. Recordemos que son tasas mucho más altas y hace que la operación del negocio pueda requerir directamente de mayores expectativas de la generación de una rentabilidad futura de sus operaciones. Ahora, desde la variable de la exigibilidad,
La deuda es alta, claro, lo que mencionaba previamente. Un periodo, una periodicidad de pago, un cumplimiento de las obligaciones durante un tiempo establecido. La exigibilidad es baja en el patrimonio porque pues, a la larga no requiere de salidas de flujo de caja permanente o constante o periódica a series uniformes, entonces no dependerá de una exigibilidad alta en términos estratégicos. Y el control, la deuda se mantiene porque pues, no le estoy entregando participación directamente a un tercero que diluya mi control organizacional y en el patrimonio sí puede diluirse. Es decir, si yo busco recursos de inversión por patrimonio, por acciones, bonos, aportes de capital, pues dará la posibilidad de que yo disminuya esas condiciones de manejo o gestión en la toma de decisiones en la empresa de acuerdo a la dilución de la participación accionaria. Entonces, esas comparaciones estratégicas desde la deuda y el patrimonio se hacen relevantes precisamente porque nos da la posibilidad de evaluar una decisión y un análisis o una dimensión, una primera dimensión sobre el análisis, y esa dimensión es el riesgo. La deuda aumenta el riesgo financiero, claro, los niveles de endeudamiento de acuerdo a la forma como yo estoy tomando decisiones de apalancar mis operaciones. Y el patrimonio reduce el riesgo de insolvencia, claro, me da la posibilidad de mantenerme en el largo plazo de acuerdo a la forma en cómo yo dé la proporcionalidad. Entonces esa búsqueda de la proporcionalidad es lo que me va a dar el equilibrio financiero. Pero entonces viene una segunda dimensión y es que si bien por el patrimonio tengo condiciones de solvencia, sostenimiento de solvencia en el largo plazo, y que el endeudamiento me puede someter directamente a un riesgo financiero, tengo que tener el costo como segunda dimensión presente. ¿Por qué? Porque el costo de la deuda generalmente es más económica, ya lo sabemos. Condiciones macroeconómicas del país, aplicación del escudo fiscal, pero el patrimonio sí es mucho más costoso. Entonces, bueno, el patrimonio me da solvencia, pero es caro. La deuda me somete a un riesgo financiero, pero es más económica. Pero si el riesgo financiero se administra de manera eficiente, dado de que no dispongo de esos recursos de deuda para mecatear en cositas, sino que hago buena disposición de los recursos de capital, pues dará la posibilidad de tener muy buenos resultados. Y es allí donde se nos da la posibilidad de evaluar la tercera dimensión. Y es que si estamos hablando riesgo, estamos evaluando costo y estamos hablando control, la deuda no modifica la propiedad y el patrimonio puede diluir la participación accionaria. Es decir, que en ese orden de ideas casi que nos estamos respondiendo de manera autónoma la pregunta que nos hicimos al inicio de esta sesión del día de hoy. ¿Qué será más costoso? ¿Financiarnos a través de deuda o financiarnos a través de patrimonio? Los leo en los comentarios para ver si estamos finalmente conectados con esa relación asociada a los niveles de deuda y los aportes de capital por patrimonio. Allí es donde entonces entramos en un marco de reflexión estratégica gerencial y tenemos un océano, un mar de oportunidades donde las fuentes más baratas no siempre son las mejores. Claro, de acuerdo al nivel de endeudamiento. Pero la fuente más segura no siempre es la más eficiente. Es decir, qué tanto de deuda barata puedo tener y qué tanto de deuda costosa puedo integrar a la financiación de las operaciones del negocio. Entonces, ese océano de oportunidades, ese mar de alternativas, tendrá que permitirnos encontrar la mejor función sobre los niveles de financiación, porque allí vamos a encontrar un equilibrio financiero y asimismo evaluar ventajas y desventajas sobre la forma en cómo nos financiamos. Y llegamos a un bloque 2. Si bien hablamos de un bloque 1, la diferenciación sobre deuda y patrimonio, entonces en el bloque 2 vamos a mirar las ventajas y desventajas de cómo financiamos directamente las operaciones del negocio en ese mar de oportunidades. Las ventajas de la deuda es que puedo aplicar el escudo fiscal, mire que lo veníamos conversando de manera anticipada, tenemos un menor costo, conservo el valor accionario y tengo un potencial de crecimiento. Nada más hermoso que crecer con deuda, con recursos ajenos. No estoy poniendo mis recursos en riesgo. El riesgo es absorbido a través de terceros financieros, obviamente también amparados por seguros de cumplimiento, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ahora, ¿qué desventajas tiene la deuda? Incrementa el riesgo financiero, puede generar insolvencia, limita la flexibilidad financiera, pero reitero, de acuerdo a los niveles de endeudamiento.
corto, largo plazo, cómo financio el corto plazo, cómo financio el largo plazo, si no hay una combinación irregular entre ambos, porque finalmente, pues podríamos generar restricciones contractuales de acuerdo a ese nivel de endeudamiento. Pero la deuda siempre se tiene que ver como el mejor amigo organizacional, el mejor amigo de apalancamiento sobre los proyectos de inversión. Porque levantar recursos de capital de inversión siempre va a ser un poco complejo. Pero si tenemos acceso a ese financiamiento, será virtuoso, porque siempre estaremos creciendo con capitales ajenos que pagará la misma operación del negocio. Es decir, ¿en qué me tengo que concentrar? En hacer las cosas muy bien como proyecto de inversión, como emprendimiento, como micro, pequeña, mediana o gran empresa. Ahora, desde las ventajas del patrimonio, pues encontramos una relación de eficiencia, el costo y la calidad de los capitales invertidos. Sin embargo, hay que considerar de que asimismo, como considera mayor estabilidad, absorbe pérdidas, mejora la solvencia organizacional y tiene una mayor flexibilidad financiera, también tiene unas desventajas. Y es que es altamente costosa, de acuerdo a las tasas que absorbe y asume directamente por las condiciones del mercado. También representa una dilución sobre el control cuando se tienen participaciones asociadas directamente al financiamiento por la emisión de acciones, porque diluye la participación. Habrá que pensar en una estrategia financiera sobre los mercados de capital donde pues, no diluya las posibilidades asociadas directamente a que la empresa pierda control, porque con base en ello pues, podría comprometer de manera relativa los crecimientos y el cumplimiento de la objetividad, precisamente porque empieza a generar mayor presión sobre los flujos de caja, sobre las expectativas de rentabilidad. Y cuando las empresas empiezan solo a perseguir rentabilidad, 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 condenan los proyectos, las organizaciones a la desaparición en el mediano plazo. Es decir, que son empresas que en cierta medida pueden tener la sostenibilidad operativa de 3, 4, 5 años, pero luego de ese periodo de tiempo empiezan a tener condiciones muy asfixiantes en la disposición de flujo de caja para la atención a la sostenibilidad de sus operaciones, porque solamente están concentradas en la rentabilidad. Y en ese orden de ideas, al inyectar recursos de capital por patrimonio, es decir, aumento sobre los aportes sociales o participación accionaria, pues dará lugar a que la junta de socios, la junta de accionistas estará diciendo, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué tan rentable fuimos? Y nos tendríamos que hacer nuevamente preguntas como, ¿será más importante ser rentable o será mucho más importante generar valor? Allí los leo en los comentarios. Es decir, que en ese orden de ideas, preguntémonos también lo siguiente. ¿Qué preferiría para una empresa en etapa temprana? ¿Más deuda o más patrimonio? Ya sabemos cuál es la diferenciación entre cada uno, cuál puede llegar a ser más costoso, menos costoso. Tomen ustedes sus propias conclusiones y los seguimos invitando a participar en nuestro banner de comentarios. Ahora, llegamos al bloque 3, apalancamiento financiero. Y aquí es donde vamos a interrumpir un poco cuando lleguemos a la ecuación de ese apalancamiento financiero, a abrir e interactuar la disposición sobre ese estado financiero que venimos trabajando de manera juiciosa, de manera extraordinaria, porque vamos a identificar cuál es el ciclo de la proporcionalidad que implicaría que a través de los diferentes 11 años evaluados, pues la empresa pudo haber estado mostrando las condiciones de necesidad de apalancamiento financiero a través de sus resultados operativos. Pero mientras llegamos a esa ecuación, vamos a seguir en este cuento. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Es el uso de la deuda para incrementar la rentabilidad del patrimonio. ¿Se dan cuenta? Allí es donde se cumple en efecto esa función estratégica de acompañar al crecimiento organizacional a través de recursos de terceros, por endeudamiento financiero. Porque cuando trabajo con ese recurso financiero, le estoy dando la oportunidad a que el patrimonio crezca en mayores proporcionalidades. Y en ese orden de ideas, agregar valor, generar valor, aumentar las riquezas empresariales y en ese orden de ideas, pues ayudar a la función financiera de la creación continua de valor empresarial. Ahora,
La lógica del apalancamiento es que existe una relación entre el capital propio, la deuda, para mayores inversiones y generar mayor rentabilidad potencial, no para mecateársela el fin de semana, no para mecateársela en cositas empresariales, no, siempre para mejorar los niveles de inversión y aumentar la rentabilidad potencial organizacional. Esa es la lógica del apalancamiento. La destinación eficiente de los recursos de financiación siempre tienen que estar amparados en la operación para poder constituir una estructura de capital idónea que nos permita aumentar los indicadores de rentabilidad, los indicadores de liquidez con relación a la eficiencia operativa y en ese mismo orden de ideas mantener niveles de endeudamiento saludables y sostenibles en el tiempo. Ahora, hay un principio fundamental y es que el endeudamiento crea valor únicamente cuando la rentabilidad del activo y el costo de la deuda se cumplen. Es decir, la rentabilidad del activo es superior a el costo de la deuda. Y es lo que anteriormente en otros contenidos hemos hablado sobre la esencia de los negocios. Formulación de apalancamiento. El crecimiento sobre la rentabilidad operativa del patrimonio estará directamente relacionada con la rentabilidad operativa del activo y esa rentabilidad operativa del activo afectada en diferencia por el costo de financiación por la deuda versus los recursos de patrimonio. Vamos a ver qué tanto, de acuerdo a la aplicación de nuestros escenarios de evaluación financiera que veníamos trabajando, indicadores financieros, se nos da la posibilidad de identificar el apalancamiento que posee o tuvo en su oportunidad, en su momento, poseyó esta empresa, esta organización. Vamos a ver. Vamos acá, dejamos de compartir un momento nuestra presentación y empezamos a desarrollar directamente lo que es la aplicación de nuestra ventana sobre el Excel. Vamos acá. Y aquí tenemos los indicadores financieros avanzados, donde tenemos el ROA y el ROE. Miren acá, rentabilidad operativa del activo y la rentabilidad operativa del patrimonio. Pero asimismo tenemos por acá, dentro de los inductores de valor, calculado directamente nuestro costo de la deuda. Lo tenemos por acá, costo de la deuda, aquí está en proporciones, tasa de interés, costo de la deuda, e incluso a través del análisis estructural también tenemos las dimensiones relacionadas directamente con la proporción del nivel de deuda, que aquí lo tenemos, miren, endeudamiento financiero y el endeudamiento por recursos de patrimonio. Muy bien, entonces vamos a establecer por acá en indicadores financieros, incluso lo podemos colocar acá en indicadores de endeudamiento. Vamos a agregar una fila más y vamos a colocar aquí apalancamiento financiero. Listo. Pues acá, apalancamiento financiero. Y ese apalancamiento financiero entonces da lugar a evaluar rentabilidad operativa del activo. Vamos a tomar la rentabilidad operativa del activo y a esa rentabilidad operativa del activo le vamos a sumar directamente la rentabilidad operativa del activo menos el costo financiero. Miremoslo acá, 7.08%. Y esto lo vamos a multiplicar directamente por la denominación de la proporción en deuda sobre los recursos de patrimonio inyectados en el financiamiento de la organización. Vamos acá, es decir, por, abrimos paréntesis, el nivel de endeudamiento financiero sobre el nivel de endeudamiento por patrimonio como fuente de financiación. Cerramos y aquí tenemos. El apalancamiento financiero debía de ser de un 7,01% para el año 2014, pero vamos a ver cómo se comporta para el resto de años.
574 requería de menos capitales de apalancamiento financiero, muy bien, de menos para el 2016, es decir, muy buenos resultados operacionales. Para el 2017, como seguía creciendo la organización, pues volvió a crecer. En el 2018 siguió creciendo, 731, 951, 626, 981, 1191, 734 y 6,3. Si nos damos cuenta acá, los recursos de apalancamiento financiero que finalmente estaba requiriendo esta organización siempre se mantuvo constante en el tiempo. Pero esto es explicativo dado directamente la relación sobre, uno, los indicadores de liquidez y dos, sobre la relación del cambio de los niveles de endeudamiento en el corto y largo plazo para financiar el aumento sobre el CAPEX entre cada uno de los años. Ahora, este elemento vamos a tomarlo también desde la proporcionalidad de las proyecciones que en un momento previo ya habíamos desarrollado. Aquí tenemos que es CE19, CE13, aquí estaba hablando de términos de ubicación por proporcionalidad para poderlo colocar acá en las relaciones de, vamos acá, este será CE, vamos aquí, CE, de nuevo, CE y CE. Muy bien, vamos a mirar aquí. E inductores de valor, necesito encontrar esa proporción dentro de los inductores de valor. Ah, no, en C. Vamos acá, en N. Muy bien. Eso es para mirar en términos de las condiciones de las formas en cómo venimos trabajando. Entonces, vamos a ver. ¿Está ok? Ah, no, no lo teníamos que cambiar. Eso está genial. Vamos aquí, L, N, inductores de valor. Muy bien, excelente. Indicadores financieros. Miren, para el año 2025 tendría que buscar un nivel de endeudamiento, pero ya sabemos porque tenemos que crecer muchísimo en el término de la atención a los mercados, dado de que tiene oportunidades de crecimiento, pero no las ha aprovechado porque es incapaz de tomar decisiones operativas para mejorar el uso de su capacidad instalada. Los niveles operativos de esta organización pueden mejorar muchísimo, pero sí, solo sí, lo decide. Ahora bien, vamos entonces, este nivel de apalancamiento, ya sabemos cuál es su funcionamiento, sabemos cómo permanentemente la organización estuvo tomando decisiones de inversión en cuanto a la reconfiguración de el endeudamiento de corto y de largo plazo para la sostenibilidad de la propiedad planta de equipo, desde el análisis estructural, y nos da incluso una relación explicativa de que la empresa está en búsqueda de generación permanente de valor, pero todavía tiene grandes oportunidades en cuanto a la eficiencia operativa y la eficiencia en el gasto administrativo. Vamos entonces a dejar aquí de compartir nuevamente y vamos a regresar a nuestra presentación. Vamos acá, vamos a regresar a nuestra presentación. Y allí nos damos la posibilidad incluso de encontrar mayores dinámicas sobre la explicación de esos niveles de apalancamiento, precisamente porque ellos lo que van a estar buscando es tener un escenario positivo. ROA versus costo de la deuda. Siempre tendrá que ser superior. Porque entonces esto hará que yo aumente en términos de rentabilidad del patrimonio. Y lo que nosotros pudimos ver en su momento fue en otros contenidos, cuando hacíamos el desarrollo directamente de los inductores de valor y de la aplicación de los indicadores financieros avanzados, es que siempre se estaba cumpliendo la esencia de los negocios. Y al cumplirse la esencia de los negocios, estábamos permitiendo crecer en capitales del patrimonio, es decir, mayores acumulaciones sobre los índices de riqueza. Por lo tanto, ese apalancamiento financiero tiene resultados adecuados y positivos. Muy bien. En un escenario negativo, pues el ROA sería inferior al costo de la deuda. Y en ese orden de ideas, el apalancamiento financiero estaría destruyendo la rentabilidad del patrimonio. Para efectos prácticos, en nuestro caso,
de análisis, no se ha presentado una destrucción evidente de valor. Ahí es una incapacidad en la gestión de la toma de decisiones en cuanto al mejoramiento de las dinámicas sobre el costo operativo y el gasto administrativo, además de no disponer de los excedentes de capital en inversiones temporales, que pueda pues, convertirse en liquideces inmediatas próximas ante la atención de una coyuntura presente en la organización. Pero hasta el momento tenemos, digamos, como una evaluación adecuada. Ahora, ¿qué reflexión estratégica marcamos desde este escenario del apalancamiento financiero? Y es que la deuda amplifica los resultados, siempre va a amplificar los resultados, pero de nuevo, reitero, sí, solo sí, no nos gastamos recursos de deuda que deberían de ser para inversión en gasto. Cuidado con eso. ¿Puede multiplicar las ganancias? Claro que sí, y puede también multiplicar las pérdidas. Ahí es donde les digo, cuidado con la relación del nivel de endeudamiento. ¿A dónde estoy llevando esa deuda? Y miremos un ejemplo claro, un ejemplo práctico. ROA 18%, KD 10%, apalancamiento genera valor, maravilloso. Si me endeudo, cumplo el propósito del endeudamiento, la esencia de los negocios. Y un segundo ejemplo, ROA 8%, costo de la deuda 12%, resultado del apalancamiento destruye valor. Y ahí es donde encontramos ese encadenamiento de, uno, si nos estamos endeudando bien y dos, si estamos aplicando de manera correcta el escudo fiscal, porque esa es la llave, esa es la clave estratégica para poder dimensionar la forma del endeudamiento que llevamos a través del crédito bancario y cómo descontamos los intereses financieros de la base de impuestos, es decir, deducibles de la base que calcula el impuesto. Pagamos los impuestos, somos más rentables y nos financiamos con recursos ajenos. Maravilloso. Una esencia fundamental de la estrategia de la planificación financiera. Ahora, el escudo fiscal, ya de una manera más explícita, es el beneficio tributario generado por la deductibilidad, lo deducible de los intereses bancarios pagados. Sin embargo, existe una relación sobre ese escudo fiscal en términos de beneficios. Ya bien lo hemos trabajado, lo hemos calculado. Ese costo asociado directamente a los intereses que pagamos, si bien reducen impuestos y reducen el costo efectivo de la deuda y aumentan los flujos de caja, también puede aumentar el valor organizacional, porque siempre va a dejar mayores recursos de efectivo disponibles dentro del flujo de caja para atender las demandas de la operación. Es decir, siempre estamos creando valor. Pero cuidado, aquí es muy importante sentarse, darse la oportunidad de establecer un marco estratégico desde lo fiscal con su profesional en contaduría pública, porque ese escudo fiscal tiene unos límites. Más deuda, más riesgo, mayor probabilidad de insolvencia. Pero además de eso, no todo interés bancario es deducible de renta, de la base gravable de renta. Y tendré que hacer esa revisión explícita con mi profesional en contaduría pública, porque esos límites existen. Mayor nivel de deuda, mayor riesgo financiero, pero en ese mismo orden de ideas, no todos los intereses financieros los podré deducir, pagaré más impuestos. Es decir, que entonces en ese orden de ideas no es que de una manera permanente que estamos pensando en la construcción de la estructura de capital, digamos que cuánta deuda puedo conseguir para financiar mis operaciones. No, sino cuánta deuda puedo sostener con la gestión eficiente de mis operaciones. Y así, dentro de esas teorías de la estructura de capital, podemos encontrar dinámicas como el trade-off, que es donde la empresa busca equilibrar directamente el beneficio del escudo fiscal con los costos del riesgo financiero, porque tienen un límite. Y ese trade-off
hace que en cierta medida siempre me esté preguntando otra dinámica y es el trade-off financiero. Más deuda, menor WACC, costo de capital, pero hasta un punto óptimo, porque después aumenta el riesgo y aumenta el WACC. Por esos niveles de endeudamiento, puedo aumentar los niveles de deuda del costo de capital que acompaña el financiamiento de la operación de mi negocio y en ese mismo orden de ideas diluir la rentabilidad. Y si yo diluyo la rentabilidad, pues el hecho de que haya acudido a más deuda, ¿cómo explico? Porque tengo trade-off base, que es lo que busca el beneficio del costo del escudo fiscal frente a cuánto me cuesta financiarme, pero cuando yo veo que a un mayor nivel de endeudamiento el costo por ejemplo ponderado de capital aumenta, salgámonos, ya no podemos encontrar más deuda, debemos entonces de inyectar recursos de capital por inversiones, que también tendríamos que evaluarlo de pronto si aumenta o no, o buscar relacionamiento comercial que me dé costo de financiamiento cero. Y ese trade-off financiero hay que cuidarlo muchísimo, porque entonces estaremos entrando a un vínculo en el que estaríamos aumentando los costos de financiación de la operación sin darnos cuenta y estaríamos diluyendo los escenarios de rentabilidad, liquidez de las empresas. Ahora, también tendríamos que considerar el picking order. Meyer en 1983 establece esta teoría y es donde él dice que las empresas siguen un orden, ¿cierto? Siempre buscan primero los recursos internos, posteriormente los recursos de deuda y finalmente las emisiones de acciones. Y tiene todo sentido. Si yo estoy invirtiendo recursos de capital dentro de mi operación, la operación tiene que estar en la capacidad de autosostenerse, ser autosostenible, porque con ese autosostenimiento yo mantengo unos índices de liquidez adecuados y una rentabilidad idónea que permite que la banca o los establecimientos de crédito y sus diferentes fuentes de financiación me permitan tener acceso al crédito. Si voy a tomar decisiones de ampliación sobre la capacidad instalada o el mejoramiento sobre la eficiencia operativa vía implementación de innovación tecnológica en los procesos productivos, maravilloso. Busco deuda externa, ¿cierto? Busco deuda a través de los acreedores externos, dado que pues, lo más probable es que si comprometo los recursos de los resultados de operación, pues no vaya a tener la posibilidad de mantener un flujo de caja saludable que me dé la alternativa de mantener el ciclo operativo de manera eficiente y no aumentar sus costos. Entonces voy a buscar la deuda. Y esa deuda, al ser ese recurso de terceros ajenos, que no son míos, que no son capitales en riesgo mío, pero que me ayudan a tener mayores índices de rentabilidad, pues entonces serán bienvenidos. Y tomaré simplemente como un elemento final la posibilidad de emitir acciones. Pero esa emisión de acciones, pues estaremos conociendo un poquito más adelante en otro bloque de contenido cómo se pudiera llegar a manejar, porque como este tiene unas condiciones de orden regulatorio y de contratos que se deben de cumplir ante la CMB y el AMB, que es esa comisión de regulación asociada al mercado de capitales o el mercado de valores, hace que nosotros pues tengamos que tener un orden adecuado y un principio idóneo sobre el cuidado jurídico que incluso también puede comprometer directamente a las empresas en la forma en cómo se financia. Entonces esa teoría del picking order siempre será importante tenerla en cuenta porque yo buscaré mantener siempre la sostenibilidad de la operación y la construcción de la estructura de capital de una manera saludable que represente el menor costo posible. ¿Y por qué? ¿A qué razón? Porque existe una simetría de la información y no es nada más valioso o no hay nada más valioso que yo poder controlar todo aquello que puedo tener en mis manos para que la operación del negocio pueda tener unos resultados eficientes y unos resultados que me ayuden directamente a mantener los indicadores de rentabilidad, que siempre sea un resultado creciente, porque los inversionistas van a interpretar en un caso fortuito de que yo esté buscando financiación externa o a través de terceros acreedores financieros o emisión de acciones como una señal de riesgo. Y esa señal de riesgo quiere decir que estamos tomando malas decisiones hacia el interior de la organización, por operación, por financiación o por inversión, y podría incluso disponer de la constitución de inseguridad corporativa.
y afecte, dado de que exista gobierno corporativo en las empresas, unas coyunturas por conflictos de interés o otro tipo de situaciones que en otro capítulo estaremos conversando. Ahora, es importante que si bien entonces conocimos los escenarios de deuda, del patrimonio, las ventajas y desventajas, las formas en cómo podemos identificar el apalancamiento financiero y entre muchas otras más cualidades, ¿qué relación tiene la estructura financiera con la generación de valor? Y hay una relación altamente estrecha porque hay una relación estratégica. Desde la estructura de capital, el costo promedio ponderado de capital, que es el WACC, los flujos de caja, siempre dará lugar a la generación de valor empresarial. ¿Por qué? Porque a menor costo de financiación de capital posible en las operaciones de mi organización, mayores flujos de caja voy a tener. Y si tengo mayores flujos de caja, es sinónimo de que la rentabilidad es positiva. Y si la rentabilidad es positiva, la liquidez empresarial cumple con toda su función orgánica de atención al endeudamiento, no solo del corto, sino del largo plazo. Es decir, que el impacto que tiene directamente el valor sobre el WACC es que bajo la construcción de una estructura eficiente reduce los costos de capital, mejora la competitividad organizacional, porque siempre va a tener mejores y mayores calidad de resultados y recursos disponibles para tomar decisiones. Y unas decisiones que siempre van a estar en pro de vivir esa carrera constante que se vive en un entorno altamente competitivo, donde están sumergidas las empresas, que me ayuda a mejorar la competitividad porque tengo mayores recursos de capital disponibles para tomar decisiones. Tomar decisiones sin capital es muy complejo, pero cuando logramos tener esos criterios de eficiencia y que podemos aumentar el valor presente de las organizaciones en cuanto a su valoración, pues vamos a tener mejores resultados. Es decir, que tendríamos que preguntarnos, ¿existe una estructura perfecta en los niveles de financiación de las organizaciones? La respuesta es no. No existe una estructura perfecta. Existe una estructura óptima, que es diferente. Y esa estructura óptima estará derivada directamente de acuerdo a las características de las organizaciones. Es decir, a qué sector pertenece, qué riesgos debe asumir de manera permanente y constante en la interacción con esos mercados competitivos, el tamaño de la organización, si es un emprendimiento, ¿cierto? Si es un proyecto que está siendo evaluado para inversiones o para levantamiento de capitales de inversión, si es una micro, pequeña, mediana o gran empresa, también dependerá mucho de esas condiciones. Además del ciclo de vida o de la historia acumulada en vida organizacional que tenga esas empresas. Y así evaluar obviamente esa estructura financiera que siempre le ha acompañado. Pero finalmente, nada más valioso que la estrategia. ¿Cómo la estrategia empresarial está constituida directamente para poder crear valor y que como consecuencia tengamos réditos, resultados por rentabilidad y que en ese orden de ideas nos permita acumular valor patrimonial que maximiza la riqueza de las organizaciones? Esa estrategia fundamentada donde la estructura siempre deberá de perseguir la estrategia y no la estrategia la estructura. Porque allí es donde podemos tomar decisiones de eficiencia sobre la gestión operativa en los costos y los gastos que se encuentran inmersos en las organizaciones. Por tanto, es así que hay una reflexión que debemos de hacer incluso teniendo en comparación este caso. Empresa A, deuda 20%, patrimonio 80%. Empresa B, deuda 60%, patrimonio 40%. Respondámonos esta pregunta. ¿Cuál tiene mejor estructura financiera? Los leo en los comentarios. Es así como podemos entonces nosotros identificar que desde el rol de gerente financiero, desde la evaluación continua en la estructura de capital, no debemos de solamente concientizarnos
y ser reflexivos sobre si debemos de maximizar la deuda o minimizar la deuda, sino en cómo optimizamos de manera eficiente la proporción entre el endeudamiento con acreedores externos y los aportes de capital por recursos de inversión de los propietarios. Porque dado ese equilibrio entre ambos componentes, nos va a permitir generar valor organizacional. Es decir, que esa estructura de capital nos permite concluir que de acuerdo a la forma en cómo se encuentre establecida, determinará el costo de capital, influirá en los riesgos financieros a los que la compañía se vincula cuando está tomando decisiones de reconfiguración de las operaciones y cómo financia esas operaciones. Y asimismo, cómo afecta o impacta la rentabilidad en el patrimonio. El apalancamiento financiero siempre considerará condiciones sobre la sostenibilidad empresarial en el largo plazo y por lo mismo definirá también sus capacidades de generación de valor en el tiempo. Es así como las organizaciones exitosas no se distinguen cuando ganan dinero o cuánto dinero consiguen, sino que se distinguen por cómo combinan inteligentemente las fuentes de financiación. Y esas fuentes de financiación siendo incluso prioritarias sobre los niveles de endeudamiento por financiación con acreedores externos a las empresas. Nunca se les olvide esto. No hay nada más hermoso que trabajar con dinero ajeno. Pero sí, solo sí, ese dinero ajeno está siendo directamente aplicado en escenarios de inversión organizacional. Porque así es como nosotros hacemos que a través de niveles de endeudamiento saludables, las rentabilidades del patrimonio sean crecientes y nos ayuden a financiar el crecimiento empresarial. Por lo tanto, la mejor estructura financiera no es aquella que tiene más deuda ni más patrimonio, sino que es aquella que maximiza el valor sin comprometer la sostenibilidad del largo plazo de las empresas. Jóvenes, empresarios, jóvenes estudiantes, la estructura de capital es una decisión estratégica que articula riesgo, rentabilidad y creación de valor. Por lo tanto, su adecuada gestión siempre va a permitir que las empresas puedan optimizar su costo de capital y garantizar la sostenibilidad financiera de la organización siempre en el largo plazo. Por lo tanto, si usted fuera gerente financiero, ¿qué preferiría? ¿Crecer con deuda o crecer con patrimonio? Pero además de eso, ¿por qué? ¿A qué te enfrentas actualmente en tu organización, en tu emprendimiento, en tu proyecto o en tus retos académicos? ¿A qué te enfrentas? ¿Preferirías crecer con deuda o preferirías crecer con patrimonio? Los leo en los comentarios. Muy importante. Jefferson Quiroz, consultor empresarial especializado, dispuesto a transformar información financiera en decisiones estratégicas que ayuden a la generación y creación de valor constante de sus empresas. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.